Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Un programa más de Radio ABC. La verdad que hoy contentísimo porque vamos a hacer un programa doble. Sí, señor. Muchas veces tengo problemas al buscar por ahí determinados personajes que puedan llegar a ser especiales para sacar en la radio, y hoy encontré a uno de los más grandes que me pude haber topado, que es nada más y nada menos que Ramón Piñeiro, Chito para los amigos, que es historiador, editor, productor. O sea, verdaderamente es un trabajo extraordinario que hizo este hombre, que desde el año 2000 o antes inclusive, además contar que estudió nada más y nada menos que con Moyenas, uno de los gaiteros más grandes de ahí de la zona de Vigo. Y después se fue a Santiago de Compostela a estudiar historia. Y ahí empieza toda la recopilación de la historia, a tal punto de que hizo un sello discográfico como Oubismos, que fue uno de los sellos emblemáticos en los cuales se ha recopilado casi toda la historia del folclore gallego desde el año 1908 en adelante. Algo buenísimo. Y sigue trabajando desde lo que es la Central Folke, que ahora está en Santiago de Compostela, y que empezó esa Central Folke en Lalín, a donde hizo su primer trabajo de recopilación con las cartas sonoras que se le hace a Osdesas de Moneixas, de ahí de Lalín. Así que bueno, extraordinario. Escuchen esta biografía, si se quiere, o esta historia de vida de parte de Ramón Piñeiro, que la vamos a dividir en dos programas y que hoy vamos a poner la primera parte. Y entrelazado entre pedacitos de, como siempre, vamos a ir poniendo recopilaciones, casualmente, de dos discos antiguos, antiquísimos, que por ahí, bueno, se van a escuchar un poco como papas fritados, como digo yo, que se ven medio como cuando está friendo papa frita, o que tienen determinadas sonidos que no son los más óptimos, pero que en definitiva son documentos de cómo vivían nuestros paisanos, a ver, cómo vivían los gallegos que estaban acá desde el 1908, inclusive de Galicia, cómo se intercambiaban cartas sonoras entre Buenos Aires y Galicia, historias que son maravillosas. Miren, yo la verdad que estoy tan emocionado que hasta muchas veces no me salen las palabras por la emoción que siento de haber hecho esta entrevista, que es algo maravilloso. Así que no vamos a perder más tiempo, vamos a poner como siempre la propaganda de nuestro querido ABC con respecto a la fiesta aniversario que se va a hacer el 9 de noviembre, y después vamos directamente a la nota. ¿Qué les parece? Hasta la primera parte, ¿sí? Que habla hasta José Ramón González Pérez. De ahí, la segunda parte, la semana que viene, la van a tener en Radio ABC. No se preocupen. Un beso grande y nos vemos al final. ¿Sabés qué pasa el domingo 9 de noviembre? Cumplimos 103 años en el ABC del Partido de Corcubión. Sí, 103 años de trabajo y de voluntariado para nuestra colectividad gallega
e a nosa xente da Costa da Morte. Y lo vamos a celebrar un año más, como siempre, de la mejor manera que sabemos, en el campo Corcubión, en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Así que los esperamos para celebrar nuestra fiesta aniversario el domingo 9 de noviembre. Amenizan los Gavilanes de España y además con la voz de Marita Tuero. Y además va a actuar el grupo Alborada de música, canto y bailes tradicionales gallegos. Menú: arrollado, pionono, lechón adobado, paella marinera, postre, café, bebidas y brindis con champán, como siempre, celebrando esa fiesta aniversario que tanto queremos. Para reservas, al 155-410-0106 y 155-249-3775. Y de lunes a sábados de 10 a 17 horas, podés llamar al 155-618-7713. No te olvides de venir a participar con nosotros a la fiesta aniversario del ABC del partido de Corcubión el 9 de noviembre en nuestro campo de Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López, a las 12:30 horas. Vamos a divertirnos y además a festejar 103 años de vida del ABC del partido de Corcubión. No falta. Moita luz, moita claridad, apaga o candil e achégate alá. Apaga o candil, marica chuchus, apaga o candil que ten moita luz, moita claridad. Apaga o candil e achégate alá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC. Y hoy la verdad que estoy contentísimo, porque voy a hablar con una persona que la conozco desde hace muchísimo tiempo y que empezó en la tradicional folke de la LIN y que, discípulo de Moyena. ¿Qué voy a hablar? Bueno, directamente lo voy a presentar y después voy a hablar con él de su trayectoria, que es el señor Ramón Piñeiro, Chito para los amigos. Ramón, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Pues nada, un placer estar aquí contigo y con toda esta xente de Argentina que espero algún día poder visitar, porque ainda non a visitei. Estou fantásticamente ben. Bueno, la verdad que sí, que es una lástima porque sé que estuviste en Brasil un par de veces y estuviste también en Cuba, estuviste en distintos lugares, pero no viniste a la quinta provincia. Y eso la verdad que es raro. Sí. Estuve a punto de ir porque no ano 2003, falo de memoria, eu estaba, de asesor no Arquivo Sonoro de Galicia e se montara como unha expedición así institucional para facer un achegamento, neste caso, ao patrimonio musical, non? E estábamos chamados a ir Luis Costa, musicólogo moi reputado, e eu. Que acontecía? Que eu naquela altura estaba tocando nun espectáculo co actor Carlos Blanco, con un grupo de música, inspirado na música tradicional, e saíunos unha xira moi importante, xusto a semana antes de coller o avión, pois saíunos a xira esta e nada, me tuvo durante 6 meses e non puiden ir, foi unha mágoa, e estou esperando de alguma maneira, a todo lle chega un momento, estou esperando a que chegue o momento certo porque realmente teño moitísima vontade de ir, de coñecer, levo moitos anos filiado tamén con xente da música tradicional de Buenos Aires, estudiando tamén ese patrimonio musical desde aquí, desde a distancia, pero algúns traballos temos feito en esa dirección e non penso que non está a miña biografía e a miña emoción completa sin coñecer iso que moitas veces xa teño paseado, non, pola miña cabeza, que cuando menos por Buenos Aires, pero me gustaría coñecer incluso outros puntos do país. Uh-huh. Para la gente que no conoce, para la gente que está escuchando en este momento, Ramón Piñeiro es el hacedor,
si se quiere, conjuntamente con otras personas, por supuesto, pero más de la Central Folke, que empezó en la LIN, pero eso es su parte de musicología, cuando tocaba en Chouteira, cuando estudió con nada más y nada menos con Moyenas, uno de los mejores gaiteros que tuvo por ahí la zona de Vigo, o Ecléctica Ensemble. Él verdaderamente es el hacedor de ese famoso sello discográfico que se llama Ouvirmos, que gracias a ese sello discográfico hoy en día tenemos la posibilidad de tener en nuestras casas esas grabaciones tan antiguas como la de Perfecto Feijó del año 1908, o la de no sé, la de los hermanos Moreira, o la de Manuel do Paso, Cánticas da Terra, Cantigas Llegarimos. La verdad que bueno, Ramón, yo antes de empezar con toda esta parte tan gigante y por lo que estuvimos hablando, me gustaría que empezaras por esa primera nota que te dijo Moyenas, toca de tal manera. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue estudiar con Moyenas? Bueno, a ver, Moyenas non é como os profesores actuais de gaita, non? Para ben ou para mal, o mundo mudou e a día de hoxe pois hai toda unha metodoloxía, e unha lección 1 e unha lección 2, e aínda que non sexan estudos reglados moitas veces, cando vas a estudar música tradicional ou gaita, a día de hoxe tes a sensación de entrar, pois, bueno, nun centro formal, vamos a decirlo así. Os que tivemos a oportunidade de aprender con Moyenas ou con outros mestres da súa xeración, era unha ensinanza de vida. Era unha relación que a día de hoxe sería moi complicada realmente nos centros de ensino contemporáneos establecer, non? Eu ás veces o digo un pouco de medio en broma, medio en serio, pois como se fora un mestre oriental, non? Un gurú, non? Que te introduce en unha filosofía do instrumento e da vida. Parte o Moyenas gostaba e sabía tratar moi ben os nenos, porque eu entrei con el cando tiña 7 anos, comecei, non? Entón, de alguna maneira, pois eu son de Vigo, teño os meus estudos no centro da cidade, son unha persona, por tanto, urbana, ainda que a miña familia é un pouco da periferia da cidade, e el viña a dar aulas pois, a un entorno máis rural, e entón era como unha outra vida. Eu tiña a miña vida de Vigo e logo tiña esa vida da gaita, onde se me abrían un universo moi diferente. E logo, bueno, a propia vida de Moyenas e da xente da súa xeración, xente que naceu aí nese momento complexo, non? A posguerra española, onde a gaita estaba moi desvalorizada, que foron emigrantes, tiveron unha vida moi complexa, viviron moitas vidas nunha súa vida, e cando nos anos finais dos anos 70, principios dos 80, que cando estamos falando, pois comezaron as pequenas asociacións de socioculturais dos bairros a ver un mínimo de oferta cultural. Antes non había prácticamente nada. Do primeiro que houbo pois foi aulas de gaita ou de baile, e tuvemos a oportunidade de ter a esta xeración, a intérpretes como Moyenas, que chegaron con toda a ilusión do mundo e entregando, non? O sea, sendo conscientes tamén que estaban fundando un tempo novo, non? Foron moi xenerosos. Entón, xa te digo, tamén era un momento onde todos os días, cada pequeno día, había unha conquista individual de un co-instrumento, pero tamén unha conquista colectiva do noso grupo, dos gaiteiros da nosa cidade ou da música tradicional do país, non? Se notaba que estábamos como facendo pequenas conquistas e había moitas ganas de coñecer, había moitas cousas descoñecidas, e a verdade, e supo acompañarnos moi ben a aquela xeración. El daba aulas por todo o entorno de Vigo e salieron del extraordinarios gaiteiros, pois eso, poden ser os de Noitarega ou Iván Costa ou xente moi coñecida do mundo da gaita, e todos lle temos unha querencia especial, non? Pois esa. Entón, que vou decir eu
de Mosenas. Acompañoume durante toda esa infancia, adolescencia e, bueno, cando marchei a estudar a Santiago, de alguna maneira despedímonos, seguimos, bueno, como se dice, non, matar o pai de alguna maneira. Eu tamén quería xa facer outras cousas e buscar outras experimentacións, pero todo o que fixen na música tradicional e non sei até que punto decir na vida está influenciado por ese encontro brutal que diría Xurxo Souto. No, sí, por supuesto. Además, a ver, conocer la historia de esa zona de Vigo, entre él, Ramón Otelo Covelo, bueno, tantos maestros de aquella zona. Salen gaiteros debajo de las piedras en esa zona de ahí de Vigo o Negrán y demás. O sea, es como algo extraordinario, y yo calculo que debe ser gracias a toda esta gente, ¿no?, que ha trabajado tanto por el folclore gallego. Cuando salí de mi tierra, harta lor por lloraba. Cuando salí de mi tierra, harta lor por lloraba, porque dormía con el humo, esos niños los dejaba. Vende mi orboices e vende mi arbacas, e más no me venda sopote de arpa, para vende mi acunca e amarno con queiro, e más no me venda somio de vaqueiro. La gran ciudad de Cádiz hay un ratón con viruelas, y en la gran ciudad de Cádiz hay un ratón con viruelas y un jato caritativo está haciendo centinela, y un jato caritativo le está haciendo centinela. Y aunque no tengo ni cama ni ropa, boto una perna por encima de otra. Y aunque no tengo ni cama ni ropa, boto una perna por encima de otra. Leiru, 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 y el que no tenga cama de Dios, que duerma en el suelo. Leiru, 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 la, leiru, 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 y el que no tenga cama de Dios, que duerma en el suelo. Sí, tamén date conta que Vigo foi unha cidade, bueno, é a cidade máis grande de Galiza, unha cidade obreira, industrial, de aluvión até certo punto, e onde non había, xa te digo, prácticamente ningún tipo de oferta, había cultural ou deportiva até ese momento, non? Entón, eses primeiros gaiteiros, como o mestre Enrique Otero que estabas comentando, ou tantos outros, superon de alguna maneira capitalizar toda unha enerxía de toda esta xente nova que estábamos emerxendo, non? Que queríamos descubrir o mundo e que descoñecíamos absolutamente a música galega, porque nós nos criamos de alguna maneira entre cemento, non? O sea, entre rúas de cemento e unha cidade que crecía moi desordenadamente, moito ruido, e naquela altura nin existía a televisión galega, nin a radio galega, e xa te digo que bueno, xa comezaba un pouco así algúns grupos de música folk, a sonar, Milladoiro e estes grandes grupos referenciais, pero era un momento que estaba todo por facer.
e fixérono moi ben. Eu creo que esa xeración, cos poucos medios que tiñan, fixérono moi ben. Superon transmitir moita motivación e xeneraron toda unha lesión, é certo, non? A miña xeración, xente que agora temos 50 tantos ou 40 moitos, e que 100% profesionalmente algúns ou en boa medida outros, non, compaxinando xa con outro tipo de traballos, pois levamos, pois eso, xa máis de 40 anos contribuindo. Entón, claro que se ten que notar, aínda que sea só por densidade, non? O sea, porque hai zonas amplas de Lugo, de Ourense, que teñen menos densidade de xente nova que éramos nós en Vigo daquela. Entón, eu entendo que sí, estivemos no momento e no lugar, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Así es. Mira, bueno, para que la gente sepa también, a ver, Chito es profesor de historia y me imagino que cuando dijiste que te fuiste a Santiago fue a estudiar esta carrera que al final después la transformaste también en musicología, ¿no? Entonces, y ahí después yo lo que quiero llegar a esta segunda parte de tu vida, que es cuando hiciste la tradicional folk de Lalín, o empezaste a trabajar en la tradicional folk de Lalín, pero contame un poco de tu vida en Santiago, porque no hay mucha información de eso. Pois, ben, eu desde moi crío sempre me interesou, como decía o propio Mosenas, non? Hai uns que tocan o que saben e outros que saben o que tocan, recuperando palabras de vellos gaiteiros, e de alguna maneira eu sempre tive esa preocupación no meu interior de querer saber o que tocaba, non? E querer sabelo en todos os sentidos, o sea, por que tocalo así non de outra maneira, por que se ornamenta así ou non, por que nesta tonalidade ou non, de quen este instrumento, porque aqueles eran cuarteto e aqueles eran charanga, de quen aprendeu por que lle chaman así o tema, en fin, as genealoxías de alguna maneira dos intérpretes, dos formacións, do repertorio, todo iso me interesou desde que era moi novo. Efectivamente, fun a Santiago a estudar historia e con unha vis, bueno, especialiceime de feito en prehistoria e sempre me interesou moito a cuestión antropolóxica e a cuestión social. Entón, sí, que de alguna maneira me introducín nos estudos de musicoloxía a través de lecturas internacionais como Reynolds ou outros que traballaban na historia social da música, non? Vale, nos interesa esta muñeira en concreto ou este instrumento, pero que significado, de onde ven, que significaba colectivamente, que é o que estamos facendo con iso a día de hoxe, o sea, esa consciencia un pouco máis alá do mero disfrute hedonista da música, non? O sea, me interesaba toda esa segunda parte. Claro, hay como, perdona que te interrumpa, hay como un trabajo, si se quiere, más que intelectual, científico de todo eso. Bueno, de feito hai moitas ciencias das que apoiarse, non, para estudar a música tradicional, por suposto a historia, a antropoloxía, a musicoloxía, a socioloxía, a filoloxía, etcétera, non? O sea, dependendo que nos interesa, non? O sea, eu, bueno, a día de hoxe continuo como editor, non? Sacando libros e publicacións adiante, e o que sei, se queres estudar pois o canto improvisado, a regueifa, os brindos, non? Como abordar iso? Desde onde? Desde por que se improvisa? Por que se improvisaba nas bodas ou nos traballos comunais? Porque había un interior da casa que funcionaba dunha maneira, pero cando se improvisaba fora era de outra, non? Porque había os homes o facían encima do escenario, pero as mulleres na cociña. Todo ten por onde furar, por decirlo de alguna maneira, e claro que necesitas apoiarte na musicoloxía, pero tamén na filoloxía e tamén na historia e en tantas outras disciplinas, non? Bueno, ese exemplo como cualquier outro. Entón, sí, eu penso a parte
que estamos necesitados, en xeral, a xente que estamos interesados na música tradicional, de unha atención por parte da academia, non? E me refiro ás universidades, neste caso. Infelizmente, na Universidade en Galicia, a día de hoxe, no 2025, non hai estudios de musicoloxía, non hai estudios de etnomusicoloxía, non hai estudios de antropoloxía, non, que son ciencias moi elementais para poder achegarse a este coñecimento. Entón, xa non falo do tema do baile, non? Estudos corolóxicos, entón, a pouca xente que decide profesionalizarse, pois uns marchan a Hungría, outros marchan a Estados Unidos, pois outros a Portugal, que hai unha boa escola de etnomusicoloxía, e siguen sendo poucos, porque mesmo a xente que se forma, unha vez que retoma, que regresa a Galiza, en donde vai a traballar? Porque senón, se nos estudos superiores non o hai, tampouco no ensino reglado, no conservatorio, xa, de alguma maneira sí que entrou a gaita, os instrumentos tradicionais, pero queda moito por facer. E por iso penso que é moi importante a día de hoxe que sexamos moi exixentes todo o que podamos a nosa xeración actual en facer boas publicacións, ser moi rigorosos co estudio, non, como se fóramos nós, asumindo que somos nós a academia, esa que non temos, non, de alguna maneira, para conseguir entre todos, de alguna maneira, abrir unha pica nas institucións, que nos fagan caso, que presten máis recursos, non, e que non sexa simplemente, bueno, e o de simplemente con moitas comillas, non? A cuestión sociocomunitaria e identitaria que, bueno, estando moi ben, por suposto, tamén ten todo este xogo político, non? Aos políticos lles gusta sempre a cousa do folclore porque poden tutelalo, poden xogar con sensibilidades e, bueno, toda esa parte hai que ser críticos tamén ou observala críticamente, como fai a academia en outras partes. Entón, esa é un pouco a posición onde nos gusta traballar a día de hoxe, non? O sea, e que guía, sí, moitos dos nosos traballos. Sí, yo encuentro como una especie de contradicción, no lo tuyo, ¿no? Porque tú eres una especie de Castro San Pedro del siglo XXI. Pero bueno, por decir algo, hombre, no salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero digo, pero es casi una especie de contradicción en parte de lo que en Galicia lo veo, o sea, a nivel, por ejemplo, de enseñanza o de ensino, como se quiera, porque ¿cómo puede ser que habiendo tantos investigadores, teniendo quizás una de las recopilaciones de música gallegas más importantes casi de Europa, porque entre lo que hizo Dorothea Schubert, más lo que hizo Insensa, lo que hizo Castro San Pedro, y después todo el trabajo de música y de baile que se hizo en el siglo, a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, o sea, con todo el trabajo que hizo, por ejemplo, no sé, en toda la Costa da Morte, lo de las regueifas, la muñeira empuñada y todas esas cosas, sí, que se ha trabajado de una manera que es casi como si hubiera sido científica la forma de haber trabajado. No haya una carrera en la Universidad de Santiago de musicología. Eso es totalmente incoherente casi.
Absolutamente, absolutamente. Até o punto que na universidade, na carreira de Historia da Arte, ben, si hai un área que nin siquiera departamento, unha área de música que sempre ten dous, ou sumo un profesor convidado máis, 2, 3 profesores, que mesmo a música académica, refírome a música das catedrais, a música dos compositores académicos, pois desde finais do século XVIII até o presente, a música contemporánea, ou as músicas populares urbanas, que se podrían estudar de outra maneira, mesmo ese traballo só está feito fragmentariamente, moi fragmentariamente. Son moi poucos profesores con un traballo inmenso, non, por diante. E aparte de investigar, pois tenen que dar aulas, non? Entón, claro que é un absurdo cando se vende, non, constantemente, e tes toda a razón, non? Temos un patrimonio absolutamente riquísimo, non só en Galicia, senón todo o que os galegos foron espallando pola Península Ibérica, o sea, onde a día de hoxe tú podes irte a Lisboa, a Madrid, a Barcelona, e ali hai presencia de galegos desde o século XVIII, non? Xa organizados en centros galegos, imagínate, entón, podes atopar melodías tradicionais ou a figura do galego ou danzas na tonadilla escénica de Madrid de finais do XVIII, por decir cualquier cousa. Ou en toda Latinoamérica, por suposto, ou en puntos por Europa adiante, en bastantes puntos, onde moitas veces non somos nin conscientes, non, do que hai. Ou estamos todavía descubrindo, é recente, nos publicámoslo, pois eso, hai 4 ou 5 anos, unha parte das grabacións de Gustav Henningsen, este é un musicólogo moi reputado de Dinamarca, que estivo en Galicia do ano 64-68, que ten centos de horas de grabacións, cerca de 5.000 fotografías, onde hai unhas grabacións feitas con uns equipos de son moi profesionais para a altura, que ningún investigador galego podría ter acceso, e todo iso estivo na Biblioteca de Dinamarca, de Copenhague, pois nada, o sea, inédito para os galegos hasta aí 4 días e medio, non? O sea, e ainda queda moito por investigar. Entón, a cantidade de patrimonio que temos é desbordante. Pero xa digo, non só a música tradicional, senón as outras músicas, non? As músicas académicas ou populares urbanas, e claro que a nós, por eso te decía que tamén somos un pouco críticos, como parece que sempre se nos enche a boca, non? Nos programas televisivos, os políticos, nos discursos un pouco populistas, non? Somos o folclore máis rico, pero non hai un investigador que poida vivir do seu traballo estudando ese patrimonio, non hai un centro de estudos, non hai un arquivo que funcione como debera, non? O sea, é moi loável o Arquivo Sonoro de Galicia, do que te falaba antes, o Consello da Cultura Galega, é moi loável esa iniciativa, pero ten unha traballadora. Cuando digo unha, é unha traballadora. Entón, quero dizer, só o traballo administrativo que ten que facer, pois xa lle imposibilita pois cualquier tipo de outras iniciativas, non? Entón, bueno, ao final, efectivamente, é unha gran contradición e hai moito que concienciar seriamente, non? A superar de alguna maneira os discursos autocomplacentes e reivindicar que as cousas muden un pouco profundamente, non? O sea, e, bueno, por aí temos moitos retos polos que camiñar. No, seguramente. Más allá de eso, o sea, vos hablabas, por ejemplo, de lo de Gustafsson, que me parece algo maravilloso. O sea, yo ni siquiera tenía idea, me estoy enterando en este momento. Pero yo digo, vos fijate lo raro de la historia de Galicia, porque ni siquiera es una cuestión musical, casi para todo. Mira, los grandes acontecimientos de Galicia siempre fueron en la diáspora, o siempre se encontraron afuera de Galicia, que eso es lo raro, ¿no? Por ejemplo, no sé, presentar el himno gallego en Cuba, ¿no? Sí. Como por decir algo, ¿no? Y tú estamos hablando, por ejemplo, uno de los grandes cuidadores, si se quiere, por ponerle una palabra, de nuestro folclore,
fue una mujer como Dorothea Schubert. O sea, que no tiene nada que ver con Galicia. O gente de Norteamérica que también en su momento hizo... Sí, Alan Lomax. O sea, es increíble, esto es increíble. Ojo que también tenemos, está Castro San Pedro, está Incensa y demás, que son grandes historiadores. Inclusive tú empezaste ahí en Orbismos, por ejemplo, cuando hablabas de música no folclórica, con esa recopilación que se le hizo a la música de Andrés Gaos, que estaba aquí en Buenos Aires, pero que bueno, o sea, conjuntamente con Groba en Galicia y demás, son también los hacedores de la música, si se quiere, la música, no sé si clásica, pero para banda sinfónica, para Galicia, ¿no? De alguna manera. Y hasta ahí quiero llegar, pero antes de llegar a Orbismos, me gustaría que empezáramos a ver un poco esas cartas sonoras que presentaste vos en el 2001 y que tuve la suerte yo de estar ahí, de los Desas de Moneixas en la Central Folk de Lalín. Pois mira, unha das miñas liñas de investigación é todo o patrimonio sonoro, o grabado, non? O sea, os fonogramas, e particularmente o que se chama fonoarqueoloxía, pero bueno, en xeral todo o patrimonio grabado. E eu sempre o conto desta maneira, recuperouse, de feito, hai moi pouco, é unha novidade, un cilindro de cera de 1897, que é a grabación máis antiga que se coñece da música galega actualmente, non? E é do gaiteiro de Valdeorras, tocando unha alborada. O sea, estamos falando de 128 anos de grabacións sonoras, non? O sea, deu para facer. E estamos falando de que até os anos 40 só existían as grabacións, vamos a decirlo así, profesionais. O sea, eran compañías primeiro de fonógrafo, ou de gramófono, de discos acústicos, de discos eléctricos, que, por suposto, houve moitas. Os primeiros que empezaron a vir por aquí, pois eran compañías mesmo europeas, e logo xa houve españolas, logo incluso houve algunha experiencia galega, e todas as da emigración, ben sexan multinacionais ou ben sexan feitas dentro da colectividade, como Discos Celta en Argentina, que coñecerás, non? No seu día en discos de gramófono. Sí. E a partir dos anos 40 aparecen o que se chaman os dubplates, que son aqueles discos instantáneos, non? Que isto, as emisoras da radio, que aquí é o momento no que empezan a florecer, pois se facían con este tipo de aparato, que era un aparato moi caro, isto non era para uso doméstico, e lles permitía gravar pois jingles para a radio ou pequenas cousas que se foran ter que emitir publicidades, non? Así regularmente. Radio Pontevedra se fixo con un aparato en 1947. E aí Filgueira Valverde, que foi o compilador e o editor do Cancioneiro de Castro San Pedro, que antes mencionabas, e tamén o promotor do Cancioneiro de Dorothea Schubert, e é un grandísimo intelectual do século XX, Filgueira Valverde, recoñeceu, non, o potencial do aparato e chamou polo gaiteiro de Campañó, que era un gaiteiro que xa sae nas compilacións de Campañó. San Pedro, Xan de Campañó, e que foi mestre ou até certo punto recolleu o repertorio propio Perfecto Feixóo, e o levou ao estudio da radio para que gravara as tocatas da marcha procesional de Corpus. Son as primeiras gravacións non comerciais e feitas co sentido de que perduren para o futuro, para que se poda estudiar. Son as primeiras recollidas, non? O sea, de alguna maneira, ou gravacións, como digo, non convencionais, non destinadas ao mercado, sino entre o doméstico e o non comercial. Vamos a deixar aí un espacio aberto.
partir de aí, en diante, pois iate que se inventa o casete se inventa no ano 66 por Philips, e en Galiza son novamente os emigrantes, sobre todo os que estaban en Europa emigrados, que a comezos dos anos 70 comezan a traer radiocasetes e comezan a facer grabacións domésticas, ás veces na casa, ás veces da festa, ás veces o gaiteiro, e comezan a xenerarse moitas veces grabacións que non estaban feitas co ánimo de recoller exactamente, porque tiñan outro valor emocional, e saí xente, pois sí, como Mini Emero de Fuxan os Ventos ou outros que viñeron despois que empezan a facer as recollas contemporáneas. Ben, no medio de todo isto, e agora xa estamos chegando, a finais dos anos 60 había moita migración. Nos estábamos traballando en Lalín desde o ano 2000, non? O Conservatorio de Música Tradicional e Folk, e ali o gran grupo de gaitas de Lalín eran os Dezas de Moneixas. Era un grupo que xa comezara nos anos 30 e que, vamos, era un emblema, non? Siguen sendo un emblema, non? E os familiares dos Dezas emigraran para Venezuela. Os fillos dos gaiteiros emigraran a Venezuela. E bastante xente de Lalín, non máis alá da familia, o sea, era ese momento dos anos 50-60 que foi moita xente para Caracas. Entón, xuntáronse nunha experiencia moi singular con Radio Lalín novamente, e con este tipo de aparatos de os dubplays, os discos instantáneos, para xuntar a varios veciños de Lalín, para enviar saúdos ás familias, gravar saúdos, non? E poder escoitar as voces, que é importante, ou se estamos falando aquí por WhatsApp, pero imagínate nos anos 60, non? O que era isto, e chamaron aos gaiteiros, porque todos os emigrantes de alá de Caracas querían escoitar os seus gaiteiros, non? Entón fixeron unha serie de grabacións en discos únicos, son discos instantáneos, que só existe unha copia, e gravaron aqueles días no vello cine de Lalín, co aparato da radio, e enviaron os discos para Caracas. Bueno, nós cando chegamos a Lalín, investigando, o primeiro que fixemos foi, bueno, estamos en Lalín, nós non éramos de Lalín, a maior parte dos profesores, nos interesa, queremos, antes de máis, coñecer onde estamos, e fixemos traballo de campo, as señoras que cantaban en Zobra, espectaculares, xente que tocaba en charangas, as bandas de música vellas, os gaiteiros, por suposto, os gaiteiros de Santiso, os gaiteiros dos Dezas de Moneixas. E estando coas familias foi que apareceron estes discos, e apareceron tamén grabacións en Super 8 que facían cando viñan desde Caracas os emigrantes, non? As grabacións tamén non teñen son, é certo, pero son extraordinarias, porque ves os gaiteiros tocar nas festas, nas romerías de finais dos anos 60, comezos dos 70. Son documentos valiosísimos a día de hoxe. Sí, ¿no? Estamos hablando, para que la gente entienda, cuando vos decís Super 8, son las máquinas filmadoras de antes, que se tenía que poner la cinta adentro para grabar y demás, y después se tenían que ir a revelar, para hacer la película, ¿no? Para verla. Exactamente. Son esas cintas, e cando o cine tamén se democratiza de alguna maneira, non? Para un galego de Lalín era imposible, pero bueno, para un galego en Caracas que lle estaba indo ben económicamente, pois xa era máis posible. E entón aproveitaban cando viñan a Galiza en algún viaxe para facer pequenas películas familiares, en definitiva, pero con muitísimo valor histórico antropolóxico, non? Que nos atopamos aí. E bueno, estas grabacións, estes discos, digitalizámolos e fixemos unha publicación. Foi a primeira publicación que fixemos con Ouvirmos, que efectivamente foi con independencia do Conservatorio de Lalín. Montei esa compañía con un socio para dedicarnos a este patrimonio histórico fonográfico, e queríamos comezar, foi a primeira publicación. Eu quería comezar con Lalín, que era onde estaban naquela altura traballando, e me parecían uns documentos extraordinarios, non? Certamente, porque os Dezas, infelizmente, non gravaran discos comerciais e xa non estaban en condicións ou algún membro vivo que ainda existía nin de tocar, non? Entón, bueno, abriúsenos poder escoitalos
en un bo momento interpretativo, o mellor do seu repertorio, tocado con toda a emoción para os seus familiares e veciños do outro lado do Atlántico, é un documento extraordinario. Son esas cartas sonoras. Sí. Logo descubrimos que, ainda que non tantas, a partir dese momento, de finais dos anos 60 e sobre todo nos anos 70, bueno, foi un fenómeno que ainda está por estudar, pero que existiu entre moitos galegos e emigrantes, de intercambiarse xa con cintas de casete, non? Saúdos, contos, información das familias, e en algúns casos pois gaiteiros que tamén se enviaban os temas porque tiñan gaiteiros na familia ou querían escoitar o gaiteiro da súa localidade, e existen todos estes materiais máis alá do mundo das recollidas, non? E como te decía ao principio, a mí interésame todo o patrimonio fonográfico, non? Entender en que momento, como se fai cada unha das grabacións, quen estamos tocando, como se enfrenta esa persoa á grabación, non é o mesmo un profesional, como era Manuel do Pazo, non? Pois con gaiteiro rural que está grabando pois ou cantando unha cousa para que o escoiten a familia, non? O sea, son cousas diferentes e en fin, e todo interesante se se pon en contexto, claro. Exactamente. Mira, con respecto a eso, hay dos opciones que yo te puedo decir que estaban acá en Argentina y que ustedes las supieron aprovechar por medio de Pablo Sirio, de Pablo Norberto Sirio, un musicólogo muy bueno de aquí de Argentina, amigo mío de mucho tiempo, que supimos trabajar un poco lo que era el folclore gallego, que son casualmente las cartas sonoras de José Ramón González de Bernal, o sea que él se mandaba música con o gaiteiro Pozo de Navia de Soarna, que vivía en Navia, pero los dos eran de Vilaquinte, entonces se mandaban música uno al otro, ¿viste? Y hablaban uno al otro mandándose grabaciones. Ahí tienes uno de los ejemplos que ustedes... Sí, eso ese diálogo entre esos dous gaiteiros é realmente extraordinario. Nos, de feito, publicamos agora xa coa Central Folk, que como nos chamamos o Conservatorio de Música Tradicional de Lalín, no ano 2008 pasamos a Santiago e desde aquela nos chamamos a Central Folk. Continuamos editando libros e discos e precisamente publicamos un monográfico, un libro con grabacións orixinais do gaiteiro Pozo e outro que o editamos este ano pasado de José Ramón, que efectivamente é obra de Norberto Pablo Sirio, que o tratou moitos anos e ten un arquivo inmenso e moitísimo coñecimento, e son as grabacións. Bueno, son os gaiteiros increíbles, porque toda esa zona da montaña de Lugo, tocando con León, son gaiteiros solistas, moi virtuosos, improvisadores, moi orgullosos, moi conscientes do seu oficio e do seu valor. O foron até hoxe en día, o siguen sendo os que continúan. E no caso de José Ramón, ademais, aparte de escribirse con Pozo, o seu irmão tamén, eles ali en Cervantes eran coñecidos como os do bodego, os gaiteiros da casa do bodego, non? E o seu pai, José, era gaiteiro tamén, e o seu irmão tamén era gaiteiro. O irmão foi para Barcelona, emigrou, e o pai quedou ali en Cervantes. E incluso hai algunhas grabacións que José Ramón en Argentina grava, ya se envía o irmão a Barcelona, o irmão en Barcelona mete o tambor por encima, non? Con un sistema doméstico de un radiocasete normal. Trabajaban con los... Yo te voy a decir con qué trabajaban, porque yo tuve la suerte de presenciarlo. Yo estuve con él y tuve la suerte de vivirlo, hasta el punto que, pobrecito, cuando se murió la mujer de él, él antes de morir le dijo: mira, esta tontería que está aquí, dásela a Daniel para que la tenga, que me regaló una garra corbatas que era de José Ramón. Por eso me emociono mucho cuando hablas mucho de José Ramón, porque yo verdaderamente nada. Pero más allá de eso, yo te digo, trabajaban con los gelosos, con los famosos grabadores gelosos que eran de cinta abierta, ¿sabes? Entonces trabajaba con eso, esos grabaciones que parecía que tuvieran dos tortas, ¿viste? Una al lado de la otra.
Sí, no primeiro, bueno, José Ramón se ve que foi moi consciente disto moi rápido, non? Porque el se fixo efectivamente con este tipo de aparato de bobina aberta moi temprano, e hai grabacións del bastante antigas, non? É sorprendente. E o máis adiante, pois tamén empregaron casetes convencionais, non? Entre a familia, pero eu o que te quería contar, con independencia do soporte neste caso, era que enviaban unha grabación de Argentina a Barcelona, ali metían o tambor, ya enviaban ao pai aos Ancares, metía o bombo, ya enviaba de volta a José Ramón a Argentina e decía, ahora estamos os tres xuntos, non? Que potente é a capacidade desta nova tecnoloxía, non? De grabación. E claro que te emociona a ti, nos emociona, eu emocioneime muitísimo con esta historia, poder escoitalo, e aparte que era dunha honestidade este home, tanto no persoal como no interpretativo, no musical, non? Eu estou fascinado con esa figura. E depois, José Ramón en concreto sorprendeunos moito porque será a imaxe que temos aquí dos gaiteiros das colectividades da emigración, e que de alguma maneira eles se xuntaban, non? O sea, eu son gaiteiro, bueno, pois onde están os gaiteiros? Pois en tal centro de migrantes ou tal centro da colectividade, non? Entón ibas ali, te sumabas e de alguna maneira se facía un sonido, vou a decir así, estándar, non? O sea, se aprendías un repertorio estándar ou estabas un pouco a moda dos bailes que pudera haber para ter traballo, te vestías co traxe folclórico, por suposto, acompañabas estas formacións, bueno, un profesional. E o caso de José Ramón é moi extraordinario porque el non se integrou desa maneira na colectividade, non é que non tuvera contacto con persoas da colectividade, ni moito menos, pero como gaiteiro, el montou así, bueno, ti se o coñeciches, un pequeno galpón, que diríamos nós, detrás da súa casa, e ali todos os días tocaba, non? E ali se grababa, e el, a súa afiliación coa gaita, vamos, o sea, acompañouno durante toda a vida, e preservou por iso a maneira de tocar do seu pai, dos seus avós, dunha estirpe musical que Norberto e Pablo Cirio retrotrae até comezos do século XIX. O sea, cando estamos escoitando a José Ramón, estamos escoitando a un gaiteiro pois de finais do XVIII, comezos do XIX, non? É fascinante. Tal vez en Galicia non podamos acceder a iso, non? Porque sempre estuveron máis suxeitos a modas e entón é como unha ventana, son unhas grabacións extraordinarias, claro, sinceramente. Es un pouco como haber creado una cápsula de tiempo, ¿me entendés? Absolutamente. Yo siempre lo vi así mismo, lo de José Ramón, pero porque José Ramón no es que no quiso estar en la colectividad. De hecho, la hermana de él estuvo en la Coral Rosalía de Castro del Centro Pontevedra de Buenos Aires, y yo la conocí ahí, a la hermana de José Ramón, sin saber en su momento de José Ramón, porque yo en aquel momento era un niño, estaba en la Coral Rosalía de Castro, era un niño, pero la conocí ahí, conjuntamente con Eduardo Sisto, que hoy en día está viviendo ahí en Vilameán, en Vigo, y a ver, cuando yo conocí a José Ramón, José Ramón mismo tiene una historia que siempre toda la vida la contaba, que él lo fue a ver a Do Paso para tocar con Manuel Do Paso, y cuando Manuel Do Paso lo escucha tocar, dice, no, mira, conmigo no vas a poder tocar porque tú tienes una manera muy específica de tocar. Y bueno, claro, Manuel Do Paso en aquel momento tenía un gaiteros de Villaverde que trabajaba con eso y eran re profesionales hasta el punto, bueno, que hasta trabajaron en películas y todo. Pero y entonces José Ramón, que siempre fue muy honesto, perdió un poco la humildad en ese momento porque se había enojado y le dijo, mira, yo no puedo tocar contigo, pero seguramente tú nunca podrías haber tocado conmigo, le dijo Manuel, ¿no? Pero porque claro, porque sí, y eso por ahí quizás, digo yo, no sé, por ahí es una tontería mía, es lo que transformó esa cápsula de tiempo en ese galponcito de la parte de atrás de Bernal donde vivía José Ramón, ¿no? Sí.
Xa, pois, bueno, pode ser. Eu sei que, claro, as historias de vida son todos, cada un temos a nosa, e xente que viviu, pois, como propio do Pazo, non? O sea, que se marchou aquí casi de polizón para evitar que o levaran á guerra, ou José Ramón, que se marcha na posguerra en un momento durísimo despois de perder a guerra, non? Polos seus ideais. Son historias moi duras, e abrirse camiño en un país alleo, sigue sendo complicado, sempre foi complicado, e a min o que me interesa de todo iso é, o sea, máis alá, non? O sea, que pasa co músico, non? Co instrumento, que papel, neste caso, casi psicolóxico, non? O sea, antes falábamos de determinadas ciencias das que nos temos que apoiar para o caso do estudo. O Norberto aproxímase tamén desde esa perspectiva, non? Porque estamos diante dunha figura que para poder analizala, comprendela, non? Comprender o músico, máis alá do repertorio preciosísimo, virtuoso, o sea, todo iso está fora de dúbida, non? Pero ese é un personaxe que o tempo porá no seu lugar, estou convencido, e que nos dá moitas claves do século XX en palabras mayúsculas, e, por suposto, dos galegos en particular, non? Nesa confrontación, si queres, sería moi interesante contrapoñelos a experiencia de do Pazo coa de José Ramón, porque nos darían todas, o sea, unha inmensidade de claves determinantes para comprender, e falo así en mayúsculas, o século XX, máis alá da música, non? E particularmente, pois, a nosa música e a música de gaita. Y hasta aquí la primera parte de este maravilloso, excelente, pluscuamperfecto, no sé qué otra forma de decirlo, de esta conversación hermosa que tuve
con Ramón Piñeiro. Ustedes vieron que entre medio fueron pasando cosas que no se escuchan seguramente, y no sé si ya lo habrán escuchado. Calculo que alguna vez en la radio sí, por ahí puse alguna, como la de los Dezas, puede ser, que pasé en el medio, pero esa en el medio de José Ramón, que esa es la recopilación que hizo toda Norberto Pablo Sirio con ese hermoso CD que sacó Norberto, que se llama La música tradicional de España desde 1860 en adelante. Un trabajo extraordinario que sacó. Y ahí tenemos la posibilidad de haberlo escuchado a José Ramón en el medio, antes de la última canción, que era José Ramón tocando esa muñeira tan típica de ahí, de esa zona de los Ancares. Y esa es una de las grabaciones de las que hablaba Ramón Piñeiro, que hacía José Ramón, de las que hablábamos, Ramón Piñeiro y yo. Y bueno, y terminé con un tema del conjunto Galicia, de don Urbano García, ¿sí? Con un foxtrot que tocaban ellos, también de ese mismo CD. Y bueno, antes puse un tema del archivo sonoro de Galicia, ¿no? Que, bueno, ese hombre que cantaba con una guitarra. Esas son las recopilaciones que se han hecho y que todo este trabajo lo ha, de alguna manera, acompañado o hecho Ramón Piñeiro con la editora de él y con este trabajo extraordinario de investigar, de buscar, de hacer que esto, que lo otro. Y bueno, también puse un tema de los Monfortinos. Todo por ahora viene así la mano. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con la segunda parte y seguiremos pasando esta clase de música y demás. Espero que les guste, espero que lo escuchen, por favor, les pido. No me dejen solo, Escuchen esto porque es algo extraordinario, algo que vale la pena escuchar porque es parte de la historia, es la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? Y este trabajo tan grande que está haciendo el Corcubión con todo esto. Bueno, un beso grande, hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.